Durante el análisis de una escena del crimen, se observa un chorro de sangre proyectado de una arteria lesionada. Se estima que el orificio de salida tiene un área de 0,5 centímetros cuadrados y que el fluido se proyectó con una velocidad aproximada de 1,2 metros por segundo. Calcula el caudal sanguíneo aproximado y si el sangrado duró 4 segundos antes de ser contenido, qué volumen en mililitros total de sangre fue expulsado. Bueno, empezamos colocando los datos. Nos dice que el área o sección transversal es de 0,5 centímetros cuadrados y nos habla de que la velocidad aproximada es de 1,2 metros sobre segundos. Nos pide calcular el caudal, pero este caudal nos lo pide en metros cúbicos por segundos. Y si el tiempo es de 4 segundos, ¿cuál es el volumen en mililitros? Ahí va. Entonces, para calcular el caudal, sabemos que el caudal es la velocidad multiplicada por la sección transversal. Nos pide, bueno, acá primero la sección transversal está en centímetros cuadrados y la velocidad en metros por segundo. Tenemos que hacer un pasaje de unidades para que puedan machear estas y que el caudal nos quede en metros cúbicos por segundos. Entonces, la sección transversal que está en centímetros cuadrados, debemos pasarla a metros cuadrados. Entonces, colocamos una fracción equivalente, centímetros cuadrados. Colocamos abajo, y arriba metros cuadrados. El más grande es el metro cuadrado, al más grande le ponemos un 1 y sabemos que un metro cuadrado equivale a, colocamos un 1. De metro pasamos primero a decímetros, como está el cuadrado, colocamos dos ceros. Y de decímetros a centímetros, colocamos dos ceros más. Esto es igual a 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. ¿Sí? Centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se cancela y nos queda la unidad metros cuadrados. Ahora podemos reemplazar. El caudal es igual a la velocidad, 1,2 metros sobre segundos, por la sección transversal, 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. De forma tal que si hacemos esta multiplicación nos queda 6 por 10 a la menos 5 metro cuadrado por metro, metro cúbico, y nos queda dividiendo el segundo. Entonces nos queda que el caudal es de 6 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Nos pide calcular el tiempo, el volumen en mililitros. ¿Sí? Si tenemos acá este chorro de sangre durante 4 segundos. Entonces sabemos que el caudal es igual al volumen por unidad de tiempo. Entonces si queremos calcular el volumen, el tiempo pasa multiplicando el caudal, de forma tal que el volumen es igual al caudal por el tiempo. Entonces el caudal es 6 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundos durante 4 segundos. Segundos se va con segundos y nos queda el resultado en metros cúbicos. De forma tal que el volumen nos queda en 2,4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Pero nos los pide en mililitros. Hagamos el pasaje de unidades. Nos dice que son 2,4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, planteamos una fracción equivalente, el metro cúbico lo colocamos dividiendo, es el más grande, y para pasar a mililitros, mililitros es equivalente a centímetros cúbicos. Entonces, podríamos pasarlo a centímetros cúbicos, de metro cúbico a centímetros cúbicos. Colocamos un 1 y vamos a colocar 3 ceros porque está el cubo cada vez que nos movamos.
O sea, de metro pasamos al decímetro. Acá me voy a correr esto de acá. Colocamos 3 ceros más para llegar al centímetro cúbico. Centímetro cúbico, como dijimos, es igual a mililitros. Entonces hacemos 2,4 por 10 a la menos 4 multiplicado por 1.000.000. Esto nos queda igual a 240 centímetros cúbicos, que es igual a mililitros. Ahí tenemos el volumen del sangrado. Durante la inspección de una escena se encuentra un charco de sangre de aproximadamente 1,5 litros. Entonces, volumen igual 1,5 litros. El testimonio de un testigo sugiere que la víctima agonizó durante unos 50 segundos. Tiempo igual 50 segundos. Suponiendo un sangrado continuo, calcule el caudal promedio en metros cúbicos por segundo de pérdida de sangre. Entonces pasamos el volumen, que está en litros, hay que expresarlo en metros cúbicos. Litros es igual a decímetro cúbico, entonces podemos colocar 1,5 decímetros cúbicos. Colocamos decímetro cúbico debajo para poder cancelar y arriba metro cúbico. Como metro cúbico es más grande le ponemos un 1 y sabemos que de metro a decímetro hay un lugar, pero como están al cubo colocamos 3 ceros. Entonces podemos cancelar las unidades y si hacemos 1,5 dividido 1000 tenemos el resultado expresado en metros cúbicos. Entonces esto es igual a 1,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, teniendo el volumen en metros cúbicos y el tiempo en segundos, podemos calcular el caudal en metros cúbicos por segundo. Sabemos que el caudal es igual al volumen sobre tiempo, entonces el caudal va a ser igual a 1,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos dividido 50 segundos. Por lo tanto, si hacemos esta cuenta, nos queda que el caudal es igual a, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde hice el cálculo? Acá, vamos a hacerlo ahora. Entonces, decimos que es 1,5 exponencial menos 3 dividido 50. Eso es igual a 3 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundos. Ahí calculamos el caudal. Luego nos pide el ítem B. Si el orificio de salida fue una arteria de 0,8 centímetros cuadrados, de sección, ¿cuál fue la velocidad media del fluido? Sabemos nosotros que el caudal es la velocidad por la sección transversal. Entonces es la velocidad por la sección transversal. Queremos calcular la velocidad, por lo tanto, pasamos a la sección transversal dividiendo el caudal sobre sección transversal. Y acá tenemos un tema con las unidades, porque la sección transversal nos las da en centímetros cuadrados. Entonces, tenemos que pasarla a metros cuadrados para luego poder cancelar las unidades. Entonces, tenemos que la sección transversal es de 0,8 centímetros cuadrados, multiplicamos por una fracción equivalente, centímetros cuadrados colocamos arriba para poder cancelar, metro cuadrado, perdón, abajo para poder cancelar, metro cuadrado arriba. Metro cuadrado es más grande, entonces ponemos un 1 y luego colocamos un 1 en centímetro cuadrado. Vamos a pasar de metro a centímetros.
cuadrados. De metro, primero pasamos al decímetro. Como hay un lugar, 2 ceros, pues está elevado al cuadrado, más 2 ceros más para llegar al centímetro. Cancelamos y hacemos 0,8 dividido 10.000. Esto nos da 8 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Entonces, continuando, vamos a ponerlo acá, la velocidad es igual al caudal, 3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo, sobre la sección transversal, 8 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Para lo cual este cubo se va con este metro cuadrado y la velocidad nos queda expresada en metros por segundos. Esto nos queda 0,375 metros por segundos. Resultado final. Durante una autopsia, el sistema de drenaje de laboratorio forense utiliza una cañería horizontal que cambia de sección, desde 5 centímetros cuadrados a 25 centímetros cuadrados. Entonces tenemos una sección más angosta a una más ancha. Podríamos llamarlo sección A, sección B, donde en esta sección A nos dice que es de 5 centímetros cuadrados y que la sección B es de 25 centímetros cuadrados. Un fluido utilizado en la limpieza circula a 10 centímetros por segundo en la sección más angosta. O sea que tenemos la velocidad en A, en la sección más angosta, que vale 10 centímetros por segundo. Nos pregunta cuál será la velocidad del fluido en la sección más ancha. Nos está preguntando la velocidad de B. Bueno, tenemos que aplicar el principio de continuidad, donde nos dice que la sección en A por la velocidad en A va a ser igual a la sección B por la velocidad en B. Entonces, como queremos calcular la velocidad en B, queremos calcular este valor, la sección transversal de B pasa por el otro lado dividiendo. Entonces, la velocidad de B va a ser igual a la sección de A por la velocidad de A sobre la sección de B. Entonces, la velocidad en la sección B va a ser igual a la sección de A, 5 centímetros cuadrados, por la velocidad de A, 10 centímetros por segundo. Todo esto dividido, la sección de B, que nos dice que es de 25 centímetros cuadrados. Fíjense que acá no hicimos pasajes de unidades porque todo está en centímetros, centímetros cuadrados, segundos. Centímetros cuadrados se cancela con centímetros cuadrados y nos queda la respuesta en centímetros por segundos. Nos dice que la velocidad en B es igual a 5 por 10, 50 dividido 25, 2. O sea que la velocidad de B es de 2 centímetros por segundo. Y ahí llegamos a la respuesta final. Fíjense que si la sección aumenta en 5 veces, la velocidad disminuye también en 5 veces. De 5 centímetros cuadrados pasamos a 25 centímetros cuadrados. Entonces, si la velocidad es de 10 centímetros por segundo, tiene que ser 5 veces más chica. Para simular una intervención vascular se requiere calcular el diámetro de un tramo arterial donde la velocidad de la sangre es de 300 milímetros por segundo. En otro tramo, donde la sección es de 1800 centímetros cuadrados, la velocidad es de 0,005 decímetros por segundo. ¿Cuál es el diámetro del primer tramo? Entonces, tenemos acá dos secciones distintas
Podríamos dibujar la tubería, una sección A, una sección B. Nos dice que calcular el diámetro de un tramo arterial. Entonces podríamos decir nosotros que vamos a calcular el diámetro de A. Para ello hay que calcular primero la sección de A. Sería nuestra primera pregunta. Donde la velocidad de la sangre, la velocidad en el tramo A, es de 300 milímetros por segundo. En otro tramo, donde la sección es de 1800 centímetros cuadrados, o sea que la sección de B, 1800 centímetros cuadrados, tenemos que la velocidad de B, es de 0,005 decímetros por segundo. Nos pregunta cuál es el diámetro. En la respuesta está en centímetros, acá no está especificado, entonces deberíamos pasar todo a centímetros, ¿sí? Tenemos estos 300 milímetros por segundo, los vamos a pasar. 300 milímetros por segundo. Decimos que queremos milímetros que se cancele, los colocamos abajo y arriba que aparezca centímetros. El más grande es el centímetro, le pongo un 1 y un centímetro equivale a 10 milímetros. Para lo cual, si hacemos esta multiplicación o división, nos queda 300 dividido 10, 30 centímetros por segundo. O sea que esto es igual a 30 centímetros sobre segundos. En la sección B, 1800 centímetros cuadrados, no hace falta hacer nada, porque ya están centímetros, pero en la velocidad en B nos aparece decímetros sobre segundos. Entonces, decímetro tiene que desaparecer, lo colocamos arriba, perdón, abajo, centímetros arriba. Al más grande, el decímetro, le colocamos un 1 y un decímetro equivale a 10 centímetros. Cancelamos y hacemos esta cuenta, nos queda 0,005 multiplicado por 10, nos queda 0,05 en centímetros por segundo. Ahora que tenemos todo el pasaje de unidades realizado, vamos a trabajar con el principio de continuidad. Entonces, vamos a borrar esto que está acá para tener mayor espacio. Entonces, la velocidad en A por la sección de A es igual a la velocidad de B por la sección B. Nosotros queremos calcular la sección en A, Entonces, la velocidad en A pasa dividiendo. La sección de A es igual a la velocidad en B por la sección en B sobre la velocidad de A. Continuemos acá. La sección de A es igual. La velocidad en B la tenemos acá. 0,05 centímetros por segundo multiplicado por la sección B, 1800 centímetros cuadrados. Todo esto sobre la velocidad en A, que es de 30 centímetros sobre segundos. Centímetros con segundos se va con centímetros por segundos, entonces nos queda que la sección en A es de 3 centímetros cuadrados. 3 centímetros cuadrados. No nos pide la sección en A, nos pide calcular el diámetro de A. Sabemos nosotros que la sección transversal la calculamos como pi por radio al cuadrado. Entonces, para calcular el diámetro, debemos despejar el radio, sabiendo que el diámetro es el doble del radio. Entonces, pi que está multiplicando pasa dividiendo y el cuadrado como raíz. Por lo tanto, el radio va a ser igual a la sección transversal sobre pi y a todo esto le calculamos la raíz cuadrada.
Entonces, el radio en A va a ser igual a la sección que acabamos de calcular, 3 centímetros cuadrados, sobre el número pi, que lo ponemos completo en la calculadora, y esto nos da el radio. O sea que este radio nos da 0,98. Ojo que no podemos cancelar este cuadrado con la raíz, ¿sí? Porque también la raíz está aplicada a los números. Hacemos 3 dividido pi, ese resultado le aplicamos la raíz cuadrada y luego aplicamos la raíz cuadrada a centímetros cuadrados. Nos queda centímetros. Y sabemos que el diámetro es el doble del radio. O sea que hacemos este resultado multiplicado por 2, nos queda que el diámetro de la sección A es de 1,95 centímetros. Y ahí tenemos nuestra respuesta final. En un caso de muerte súbita se encuentra una dilatación en la aorta. Se desea conocer el radio del tramo afectado. Y tenemos diferentes datos. Velocidad en la zona dilatada, radio normal, velocidad normal y el radio de la zona dilatada. O sea que tenemos una zona normal y una zona dilatada. Tenemos una zona A y una zona B. Entonces nos dice velocidad en la zona dilatada, la velocidad de B, que es de 20 centímetros por segundo. Radio normal a la salida del corazón, nos está hablando del radio en la zona A, es igual a 2 centímetros. Velocidad normal, entonces la velocidad en A es igual a 40 centímetros sobre segundo si nos pregunta el radio en la zona dilatada, o sea, el radio de B nos está preguntando. Bien, lo bueno es que tenemos todo en las mismas unidades, centímetros y segundos. Vamos a utilizar el principio de continuidad. Sabemos nosotros que la velocidad en A por la sección en A es igual a la velocidad en B por la sección en B. No tenemos las secciones, las podemos calcular, pero es más fácil colocar en vez de sección de A, poder calcular acá, calcular no, ahora ya escribir pi por radio de A elevado al cuadrado. Velocidad en B es igual, y en vez de sección en B, pi por el radio B elevado al cuadrado. Podemos notar que en todos los términos aparece el término pi, entonces lo podemos cancelar. Y queremos calcular nosotros el radio de B. Por lo cual la velocidad en B pasa dividiendo y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces la velocidad en B va a ser igual a la velocidad de A por el radio de A al cuadrado. ¿Sí? Con este término que quedó acá, la velocidad en B pasa dividiendo y el cuadrado como raíz cuadrada. Entonces ahora reemplazamos nuestros valores. La velocidad en B, perdón, estamos queriendo calcular el radio en B. Entonces acá nos queda el radio en B, está bien, está perfecto, y acá exactamente lo mismo. El radio en B es igual a la velocidad de A, 40 centímetros sobre segundos, multiplicado por el radio de A, 2 centímetros, que lo vamos a elevar al cuadrado. Como lo vamos a elevar al cuadrado, lo colocamos entre paréntesis. Todo esto dividido la velocidad en B, 20 centímetros sobre segundos. Y aplicamos a todo la raíz cuadrada. Lo mismo que antes, este cuadrado no se puede cancelar con la raíz cuadrada. Entonces nos queda que el radio de B es igual. Unidades. A ver, acá nos queda centímetros por segundo, se va con centímetros por segundos. Cuando apliquemos este centímetro, este cuadrado a centímetros, nos va a quedar centímetros cuadrados, y cuando apliquemos la raíz nos va a quedar nuevamente centímetros. Y este cálculo nos da
2,83 centímetros, que es la respuesta del radio en la zona dilatada. Entonces, si es la zona dilatada, el radio tiene que ser mayor, lo cual está muy bien porque el radio en la zona normal es de 2 centímetros. Si nos quedaba un número menor es porque nos equivocamos en algo. En un análisis post-mortem se encuentra una placa aterosclerótica que reduce el área de una arteria a un quinto del valor original. ¿En qué porcentaje disminuye la presión en la zona obstruida respecto a la zona anterior con sección normal? Y nos da una serie de datos. Entonces tenemos esta arteria que tiene una placa aterosclerótica que reduce el área transversal en un quinto del valor normal. Podríamos decir que tenemos un área 1 o sección 1 y un área 2, una sección 2. Entonces nos dice que este área 2 o sección 2 es un quinto del área normal, un quinto del área 1 y nos da una serie de datos. Nos dice que la presión media normal, o sea que la presión en la zona 1 es de 100 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos la presión 1 es de 100 milímetros de mercurio. La velocidad normal, o sea, la velocidad en 1, es de 0,12 metros por segundo. Y la densidad de la sangre, que es la misma para las dos zonas, es de 1056 kilogramos sobre metro cúbico. Nos pregunta en qué porcentaje disminuye, o sea que nos está preguntando, nos pide que calculemos la presión en la zona 2, para luego poder calcular el porcentaje en el cual disminuye. Entonces, para calcular presiones necesitamos utilizar el teorema de Bernoulli. Para poder utilizar este teorema tenemos que ver las unidades que tenemos. Deberíamos trabajar o con unidades del sistema CGS, unidades pequeñas, centímetros, gramos, segundos, y nos va a quedar la presión expresada en varias, o trabajar con el sistema internacional de unidades, kilogramos, metros y segundos, y la presión nos va a quedar en pascales. Si nos fijamos, tenemos en la densidad kilogramo, metro cúbico, en la velocidad metros, segundos. Nos conviene pasar estos 100 milímetros de mercurio a pascales y trabajar todo con el sistema internacional de unidades. Entonces hacemos el pasaje de unidades correspondientes. Vamos a colocar milímetros de mercurio abajo en el denominador para poder cancelar y sabemos que son 760 milímetros de mercurio equivalen a 1,013 por 10 a la 5 pascales. Si hacemos esta cuenta, milímetros de mercurio se va con milímetros de mercurio y nos quedan pascales. Hacemos 100 por 1,013 por 10 a la 5 dividido 760. Eso nos queda a nosotros 13.329 pascales. Ahora que tenemos todo en el mismo sistema de unidades, podríamos empezar a calcular. Vamos a empezar con Bernoulli. Bernoulli nos dice que la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura en 1 sería la presión hidrostática, más un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado, la presión cinética, es igual a lo mismo pero en la zona 2. Presión 2 más densidad por gravedad por altura 2, más un medio de la densidad por la velocidad 2 elevada al cuadrado. Podemos notar que acá la altura es la misma, no hay una diferencia de alturas entre la zona 1 y la zona 2, para lo cual este término
y este término se pueden cancelar. Entonces el ejercicio nos pide calcular la presión 2, esta que está acá. Para lo cual todo este término que está sumando pasa para allá restando. Entonces, la presión 2 va a ser igual a todo esto que nos quedó acá, la presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, y este que pasó restando, menos 1/2 de la densidad 2, de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Acá me gusta siempre sacar factor común porque tenemos 1/2 de la densidad y 1/2 de la densidad. Entonces la presión 2 es igual a la presión 1 más 1/2 de la densidad, y acá nos queda la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 elevado al cuadrado. Pero claro, no tenemos la velocidad 2, tenemos solamente la velocidad 1. Deberíamos calcular la velocidad 2. Para calcular la velocidad 2 podríamos utilizar el principio de continuidad. Entonces, sabemos por el principio de continuidad que la velocidad 1 por la sección 1 o área 1 es igual a la velocidad 2 por la sección 2. Entonces, no tenemos los valores de secciones o de áreas, pero tenemos una relación. Entonces, velocidad 1 la conocemos, 0,12 metros sobre segundos. La sección 1, que es el área 1, es lo mismo, no la tenemos, pero bueno, vamos a llamarla sección 1. La velocidad 2, nuestra incógnita, pero la sección 2 nos dice que es 1/5 de la sección 1. Entonces, en vez de escribir sección 2, podemos decir que es 1/5 de la sección 1. Este 1/5 de la sección 1 pasa dividiendo, nos queda 0,12 metros sobre segundos por la sección 1. Todo esto dividido 1/5 de la sección 1 es igual a la velocidad 2. Sección 1 se va con la sección 1 y nos queda que la velocidad 2 es 0,12 dividido 1/5, o sea que es 0,12 por 5. Lo que me está diciendo es que si la sección transversal disminuye en 1/5, la velocidad va a aumentar en 5 veces. Nos queda que la velocidad 2 es 0,6 metros por segundo. Teniendo la velocidad 2 podemos reemplazar. Continuemos. La presión 2 es igual a la presión 1, la tenemos acá, 13.329 pascales, más 1/2 de la densidad, 1056 kilogramos sobre metros cúbicos, multiplicado por la velocidad 1, 0,12 metros sobre segundos. Elevamos al cuadrado. Menos la velocidad 2, la acabamos de calcular, 0,6 metros sobre segundos elevado al cuadrado. Todo esto nos da el valor de la presión 2. Esta presión 2 nos queda en 13.146 pascales, lo cual es un valor razonable, porque si disminuye la sección transversal, aumenta la velocidad. Y si disminuye la sección transversal, también disminuye la presión. Fíjense que la presión en 1 es 13.329 y en la presión 2 13.146. La presión disminuyó, lo cual es lógico. Si disminuye la sección transversal, el área, también tiene que disminuir la presión. Bueno, nos pide calcular el porcentaje en cuánto disminuye. Hay diferentes formas. A mí me gusta esta, que lo que hago es escribir el valor mayor, 13.000
13.329. Le vamos a restar el menor, 13.146, todos pascales, pero luego se va a cancelar porque es un porcentaje, dividido el mayor, 13.329. Todo esto multiplicado claramente por 100 para que sea un porcentaje. Si hacemos este cálculo nos da 1,37%. O sea que la presión disminuye en ese punto en 1,37%. En una inspección vascular forense se detecta una placa de ateroma que reduce el área transversal a 1/3 en un tramo horizontal de una arteria. La velocidad anterior era de 30 centímetros por segundo y nos pregunta cuál es la velocidad en la zona del ateroma y la diferencia de presión que existe entre antes y después de la placa. Este ejercicio es similar, por no decir igual que el anterior, pero con otros datos. Tenemos la tubería, ¿sí? O, bueno, tenemos una arteria, una placa de ateroma que reduce el área transversal a 1/3. Por lo tanto, tenemos un área 1 y tenemos un área 2. Este área 2 es 1/3 del área 1. Y la velocidad antes del ateroma, o sea que la velocidad en 1 es de 30 centímetros por segundo. Y bueno, nos pregunta la velocidad en la zona anterior en metros por segundo y luego la diferencia de presión. Incluso para calcular la diferencia de presión hay que expresar estos 30 centímetros por segundo en metros por segundo, haciendo un pasaje de unidades. Sabemos que esto es igual a 0,3 metros por segundo. Bien, calculemos entonces utilizando el principio de continuidad. Sabemos que la velocidad 1 por la sección 1 es igual a la velocidad 2 por la sección 2. Vamos a querer calcular esta velocidad 2, por lo tanto la sección 2 pasa dividiendo. La velocidad 2 es igual a la velocidad 1, 0,3 metros por segundo. La sección 1 sigue siendo la sección 1, todo esto sobre la sección 2, que es 1/3 de la sección 1. Entonces las secciones 1 se van y nos queda que la velocidad 2, perdón, vamos a escribir cualquier cosa, que en este caso la velocidad 2 es de 0,9 en metros por segundo. Si cambia en 1/3, si se reduce en 1/3, la velocidad aumenta al triple. Luego nos queda la diferencia de presión y nos dice cuál es la densidad de la sangre. Entonces vamos a Bernoulli, donde la presión 1 más medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Fíjense que no coloqué el término de la presión hidrostática porque como no hay diferencia de alturas, se va a terminar cancelando. Nos pide calcular la diferencia de presión. Va a ser la presión final menos la inicial. O sea, va a ser la presión 2 menos la presión 1. Entonces, la presión 2 menos la presión 1 es igual. Fíjense que esta presión que está acá se fue para allá, restando. Entonces, este nos va a quedar donde está y este término va a pasar para aquel lado, restando. Entonces nos queda que es un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. O sea que podríamos sacar factor común y poner acá un paréntesis. Entonces el delta P, el delta de presión, va a ser igual a un medio por la densidad 1060 kilogramos sobre metros cúbicos. En este caso no hice ningún pasaje de unidades porque ya están en unidades del Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, cuando haga la multiplicación
me tiene que quedar en pascales. Multiplicado por la velocidad 1, 0,3 metros sobre segundos, que le damos al cuadrado, menos la velocidad 2, 0,9 en metros sobre segundos, que vamos a elevar al cuadrado. Por lo tanto, la diferencia de presión va a ser de menos 381,6 pascales. ¿Sí? Podemos decir que es negativa porque la presión disminuye, porque está perdiendo presión. ¿Sí? O también podemos decir en módulo que la diferencia de presión es de 381,6 pascales. Lo mismo, otra vez, disminuye la sección transversal, aumenta la velocidad, disminuye la presión. Y acá llegamos al final del núcleo temático número 6, la clase número 1 de ese núcleo temático. Nos vemos en la clase número 2.